Hola amigos y amigas, bienvenidos a nuestro programa Cayetanamente, un programa donde nosotros podemos hablar de diferentes temas sobre la salud mental. Les habla Dani Araujo, psicóloga, docente de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, y hoy tengo la oportunidad de conversar con ustedes sobre un tipo de deterioro cognitivo que se va presentando en personas mayores. Me va a dar mucho gusto acercarme a este tema, especialmente porque tengo como invitada a una especialista en el tema. Ya les presento a la doctora Liliana Pando Fernández, quien es especialista en neuropsicología, docente de pre y posgrado de diferentes universidades y por supuesto de nuestra casa de estudio, a quien ya le damos la bienvenida. Doctora Liliana, muchísimo gusto tener la oportunidad, sobre todo de conversar de este tema que sabemos muy cerca de que es una especialidad que la maneja muy bien. Muchas gracias, doctora, por la invitación. Tenemos el deterioro cognitivo es a lo largo del desarrollo psicológico, pero esta vez queremos acercarnos un poquito a este deterioro leve que aparece en los adultos mayores. ¿Cómo lo entendemos? En realidad este deterioro es una instancia intermedia entre lo que vendría a ser un rendimiento normal versus ya un estado, digamos, demencial, ¿no? Este estado intermedio es el que ya nos pone en alerta para poder intervenir a tiempo a fin de que no progrese ese deterioro cognitivo. Es de aspecto como fronterizo, ¿no? Efectivamente, es de aspecto fronterizo, pero quisiéramos, por supuesto, que existe una mayor conciencia de lo que vendría a ser la prevención de ese deterioro cognitivo. Lo que nos lleva es que es urgente determinar las características, ¿no? ¿Cómo lo vamos identificando? Este deterioro usualmente es la memoria el que da un poco las señales de alarma. Usualmente vamos a un sitio y no recordamos dónde hemos guardado ciertas cosas. Quizá en alguna comunicación con algún familiar reiteramos un poco esta comunicación. Pensamos que no lo hemos dicho, pero en verdad ya es la segunda, tercera vez que ya uno lo menciona. También pues, podemos salir y estar un poco desorientados en el tiempo. Podemos también tener algunos percances, sobre todo en el cuidado de nuestras actividades de repente de la vida cotidiana. Y a veces no tenemos las palabras necesarias para poder denominar. Nos falta esto que queremos decir, lleva por favor, tráeme esto. Pero ¿cómo se llama esto, no? Hay una falta, ¿no? Un fenómeno punta de la lengua que usualmente así lo identificamos para ya poner cartas en el asunto. Cuando nosotros nos referimos al deterioro cognitivo, sabemos que es una disminución de nuestras capacidades cognitivas. Entonces está implicada la memoria, esta conceptualización de los elementos, la interpretación y todas estas situaciones que nos lleva a tener estas expresiones. Efectivamente. Es posible que se presente esto, como decía al inicio, en diferentes etapas de la vida. Pero ¿qué particularidad tiene cuando se presenta en esta etapa a la que denominamos adultos mayores? En el adulto mayor, digamos a partir de los 60 años en adelante, es aún más de cuidado porque si bien este deterioro al inicio no implica mayor dificultad en nuestra cotidianeidad, ya empezamos a tener algunos problemas, por ejemplo, desde la cocina, ¿no? Nos olvidamos de apagar de repente la hornilla, quizá los procedimientos que llevamos a cabo para de repente preparar algún platillo, ya no sabemos si le echamos o no le echamos tal o cual ingrediente, pero desde que estamos en el decenio del envejecimiento propuesto por la Organización Mundial de la Salud, es donde más énfasis tenemos que poner, no solamente en este grupo etario, porque los problemas o las alteraciones cognitivas se presentan 30 años antes. Y eso es lo que muchas veces uno piensa, bueno, ya será cuando esté mayor, pero no.
desde ya podemos hacer muchas cosas para prevenir ese deterioro. Qué importante, ¿no? Lo que dices en este aspecto, ¿no? Y exactamente, ¿qué indicadores tenemos como para estar alerta frente a esta situación? Claro que sí, definitivamente. Yo creo que es muy importante que nosotros empecemos no solamente a tener hábitos que nos protejan justamente de ese deterioro cognitivo por el hábito de la lectura, la bibliolatría, que a veces dejamos de lado, ¿no? Eso en primer lugar. En segundo lugar, el ejercicio físico, que ha demostrado que específicamente esta estructura, que es el hipotálamo, se ve beneficiado, ¿no?, cuando nosotros hacemos ejercicio físico por la elasticidad que mantiene. Y esto haría que no nos olvidemos de las cosas, pero también entra ahí, por ejemplo, aquellos hábitos que son positivos en el hecho de cultivar, por ejemplo, los idiomas. El bilingüismo es un factor que también nos protege. Y por supuesto, si nosotros tejemos, si nosotros cosemos, si nosotros de repente practicamos algunas de estas actividades que requieren de un manejo, porque uno de repente en el crochet, en el tejido, va contando, ¿no?, la cantidad de números, de puntos que va haciendo, sí es valioso que desde ahora empecemos con lo que se denomina la estimulación cognitiva, desafiar a nuestro cerebro día a día. Claro, porque de repente no lo entendemos cuando decimos tienes que hacer esta actividad, tienes que de repente hacer una tarea manual. No lo entendemos porque, bueno, ¿para qué hacer tantas tareas? Pero detrás de esas tareas, tal como lo refiere, existen funcionamientos que se ponen en marcha, ¿no? Como la coordinación visomotriz, la memoria de trabajo, y todos estos que son importantes. Así es, doctor. Entonces, ¿cómo poder de repente a las personas que están teniendo una etapa, o sea, están pasando ya a esta etapa de desarrollo, ponerles en alerta? Esto no significa, y eso es importante, creo aclararlo, de que todos los que están en esta etapa no necesariamente van a tener esas condiciones, ¿no? Efectivamente, se habla de un 5 a un 8% de la población que padece de repente este deterioro, pero no todos necesariamente van a evolucionar hacia un síndrome demencial rápidamente, pero lo que queremos es justamente que iniciando la terapia de estimulación cognitiva, esto permita de alguna manera alargar, o sea, ralentizar ese deterioro, ¿no?, con la finalidad de poner cartas en el asunto lo antes posible. Sí, pueda darse la situación. Si es que se pueda dar, si es que ya uno dice dónde dejé las llaves, si es que de repente llevo el carro al supermercado y luego digo dónde dejé el carro, se me perdió, ¿no? Son fallos que a veces lo vemos, pero que se van acentuando. Y que no necesariamente es distrabilidad. Y no, claro, porque ahora hay mucho trastorno por déficit de atención residual, ¿no? Y que está sobrediagnosticado en realidad. Por eso es importante hacer una evaluación neuropsicológica. Y en ese sentido, esta debe ser hecha por un profesional del campo de la neuropsicología. Otro aspecto que es importante también reconocer es que, si bien es cierto el deterioro cognitivo, el que se va a dar, ¿no?, en este caso estamos hablando del deterioro cronológico, ¿no?, que es posible que se dé en función al grado de edad, a veces cuando se hacen evaluaciones y personas jóvenes tienen un porcentaje de deterioro que no corresponde a su edad, y muchas veces sucede lo contrario, ¿no? Se espera cierto porcentaje según el grupo etario. En realidad, esto me lleva a una reflexión, porque muchas veces escuchamos el término demencia senil, cosa que no es un término que hoy en día, digamos, se maneje correctamente, porque no es una categoría que exista. Y lamentablemente antes se le echaba un poco la responsabilidad a la edad. Y tenemos personas de 90, de 95, de 97 que están realmente en óptimas condiciones y su desempeño cognitivo está dentro de lo que corresponde para su edad, y específicamente ya se sabe que existen proteinopatías que de alguna manera justamente se acumulan de forma anómala y dan como consecuencias distintos tipos de enfermedades neurodegenerativas. Entonces no podemos hablar de ese término ya ahora en la actualidad, ¿no? Y claro, porque sobre todo vamos a encontrar pues hay un contraste, ¿no?, en lo que de repente es la manifestación
que se observa y la evaluación que tenemos, ¿no?, dadas las condiciones que se presentan, ¿no? Cierto, porque existe este concepto de reserva cognitiva, que muchas veces, por ejemplo, la imagen al doctor, al médico tratante, neurólogo, psiquiatra, geriatra, ¿no?, le muestra una imagen y aparentemente ese cerebro está comprometido, pero funcionalmente la persona no muestra ninguna falla. Es por eso importante nuestro rol como neuropsicólogos de poder estar presentes en todos los hospitales, en todas las clínicas, específicamente. De hecho, nos hacen falta un poco más de manos para poder ayudar, y sobre todo estamos frente a lo que vendría a pasar en el 2050 a nivel, digamos, de estadísticas. La población, si bien antes teníamos muchos nacimientos, hoy en día la juventud ya no quiere tener hijos. Y de alguna manera esto ha invertido nuestra pirámide. Ahora van a haber más adultos mayores. Así es. Pero ¿en qué condiciones queremos envejecer? ¿Qué cosas estamos haciendo hoy en día para un buen envejecimiento? Y ahí cobra importancia mayor cuando dices es necesario la prevención. Así es necesario fijarnos en estas condiciones y ya ir desde ahora a esta situación, porque vamos a necesitar especialistas para esa condición. Efectivamente, se van a requerir más especialistas y que estén enfocados en la salud cerebral. No solamente del cuello para abajo cuando nos referimos a la salud física, ni tampoco únicamente a la salud mental, donde hablamos de condiciones que también afectan el deterioro cognitivo, ¿no?, porque coexisten. Hay un grado de comorbilidad que nosotros debemos de cuantificar. Muchas veces pensamos que en realidad ya se están olvidando nuestros pacientes de las cosas, pero en el fondo lo que hay es una pseudodemencia, que es lo que llamamos a la exploración de la depresión muchas veces, que nos juega un poco en contra como sesgo, ¿no? Por eso es tan valioso que se cuente con profesionales que estén abocados a la salud cerebral. Y esta situación es relevante totalmente en el sentido de que a veces podemos nosotros asumir como un pseudo deterioro, como quien lo ha señalado, y este pseudo deterioro se entiende como la disminución de las capacidades intelectuales, pero no por factores netamente neurológicos, sino por factores psicológicos. Y ahí es donde es importante la discriminación. ¿Cómo discriminamos ello? Esa es nuestra tarea, realmente haciendo una buena evaluación que involucra no solamente la medición o cuantificación de esas funciones superiores, sino tratar de ver desde el modelo biopsicosocial la integridad de ese ser humano. Y no hay que olvidarnos que en este caso, para nosotros como profesionales, tenemos que sumarnos al equipo. Cuando nosotros evaluamos a una persona, no es únicamente para poder cumplir con la consulta, sino realmente ser una persona que apoye, que ayude, que oriente. Por esto, nuestras labores dentro de este campo de la neuropsicología, además de la evaluación, está nuestro rol como intervención de la parte neuropsicológica, como consejeros, orientadores. ¿Cuántas personas de verdad les hace falta una guía, una orientación? Porque están, digamos, esto es nuevo para muchos, saber que de pronto los hijos se invierten los roles y se convierten en padres, porque ya hay un deterioro marcado en algunos casos, ¿no? Y la otra situación que juega un papel, digamos, perjudicial desde mi punto de vista, es que muchas veces aparece una sintomatología y nos hemos acostumbrado a averiguar, ¿no?, de repente por internet o por otros lados. Entonces nos aparece la lista de chequeo que nos pone más alerta, ¿no? Así es. El paciente ya viene con un rol mucho más activo en esa psicoeducación, ya buscó, él más bien quiere decirle, doctor, yo tengo esta receta. Sí, pero de alguna manera el zapatero a su zapato, ¿verdad? Es necesario que, si bien pueda darnos toda esa información que él puede pensar que tiene, sentir que tiene, y digamos, se puede cuantificar. Ya dije, tengo este diagnóstico. Ya tengo el rótulo, la etiqueta. Para nosotros no podemos dejarnos llevar por lo que él nos pueda decir, sino tenemos que contrastar
¿Cuál es la evidencia específicamente? Claro. Y ahí va la situación de lo que se asocia con la salud mental, porque la persona ya no solamente viene a consulta para poder saber o explicarse qué es lo que le está pasando y por qué, sino también viene sabiendo de que podría estar esto siendo muy perjudicial, ya viene ansioso, quizás viene deprimido, ¿no? Ya hay un compromiso mayor, ¿no? Sí, de todas maneras. Y la familia en sí, ¿no? A mí, en lo particular, siempre me gusta informar. Después de la evaluación realizada, me junto con la familia para explicarles, ¿no? Y a veces, pues, los hijos están fuera del país, pero ahora con la virtualidad, doctora, podemos acortar muchas distancias, entonces tratamos de explicar los hallazgos de la evaluación neuropsicológica, más allá de un papel que podemos entregar como informe neuropsicológico al médico tratante. Sí es valioso tener esta comunicación estrecha con la familia para indicarles no solamente lo que hemos encontrado en la evaluación, sino qué hacer, qué es lo principal. De nada sirve saber qué tiene esto si es que no le vamos a dar una propuesta de intervención. Claro, entonces la psicoeducación sumada a la posibilidad de la modificabilidad cognitiva juega un papel importante, pero ya no como tarea solo del paciente, sino una tarea más integral. Así es, de la familia. De todas maneras, aquí hay que involucrarnos todos. Y no solamente la familia, sino nosotros como profesionales. En todo momento no hay que perder esa opción de ver a la persona que estamos atendiendo desde una perspectiva humana, porque creo que mucho de eso también se ha perdido hoy en día. En realidad habría que también quizás socializar un poco la actitud que tienen las personas respecto a, de repente, personas que están bajo esta condición, ¿no? Sí. Porque la empatía frente a esta situación, la posibilidad de poder darle una oportunidad o comprender las posibilidades que tiene, eso ayuda mucho. Y sobre todo no normalizarlo, porque a veces uno dice, bueno, ya mi abuelita se olvida, pues, pero no le han hecho ninguna evaluación, no se han puesto cartas, digamos, no se han puesto a ver la familia qué cosa es lo que requiere. Y de alguna forma, sí, esto de apelar a la comprensión, porque si nos repiten varias veces lo mismo de repente, hay que escucharlo como si hubiese sido la primera vez, ¿no? Y por eso es tan valioso el rol del cuidador en esa etapa, sobre todo ya cuando entra al mismo paciente ya un trastorno neurocognitivo mayor, ¿no? Donde cuidador ya hay, capaz de ser el que pueda apoyar en las directivas de la terapia que se esté considerando. Efectivamente, lo que consideren los médicos tratantes, porque nuestro rol es multidisciplinar, ¿no? No solamente en nuestro caso como psicólogos, neuropsicólogos, psicoterapeutas, geriatras, médicos profesionales del campo y sobre todo los terapeutas ocupacionales, los terapeutas del lenguaje, dependiendo de la dolencia, si hay Parkinson, efectivamente es justo y necesario que trabajemos en equipo. Y muchas veces no se conoce qué cosa hace un terapeuta ocupacional, por ejemplo, que a mí me parece valiosísimo el aporte y esperemos que tengamos más profesionales de esa talla para poder ayudar a más personas. Claro. Y hay un aspecto adicional a ello. Si bien es cierto, es importante el rol del cuidador, que va a ser una persona que va a guiar, y a ello se suma la familia, ¿no? Es importante que el tratamiento se vaya dando de una manera que le ayude a poder tener un control del desenvolvimiento de su situación. Pero, ¿qué pasa con la persona? Con esta persona que le dan el diagnóstico, ¿no? Y que conoce por la psicoeducación de qué se trata, ¿no? ¿Cómo asume este afronte en la persona? ¿Qué hacer con ello? Efectivamente, porque mucho depende de quién haya sido la persona afectada. Por ejemplo, en el caso de los mismos médicos, que también a mí me ha tocado desprenderlos de su actividad, digamos, profesional, porque ya hay una presencia, un deterioro cognitivo, donde confundían las placas, imagínense, las imágenes, ya había que retirarlos de su ámbito, digamos, profesional, laboral, y créame que es todo un cambio, que así nomás
no se acepta claro, porque fácilmente. no se trata de una, entre comillas, jubilación, ¿no? Que corresponda, sino se trata de una la persona tiene que irse, retirarse. ¿No? Así es. Entonces sí me ha tocado llevar un poco ese papel de acompañamiento para deslindarlo de la actividad profesional, sobre todo para protegerlo. Pero también es cierto que a veces en todo esto el rol del profesional, por ejemplo, el derecho, para poder declarar a la persona ya interdicta, no hacer otro tipo de trámite que, por ejemplo, en las notarías ya afortunadamente las notarías piden un certificado de salud mental para saber en qué, digamos, cómo están esas facultades, ¿no? Y el médico psiquiatra usualmente se apoya en nuestras evaluaciones neuropsicológicas para emitir o no, digamos, ese certificado, efectivamente un juicio un tanto más acertado, ¿no? Ok, entonces tenemos que a todos los profesionales, a todas las personas, o sea, no hay, digamos, una persona que podría estar exenta de eso, Nadie, definitivamente. Nadie. ¿No? Me gustaría, Liliana, ver cómo nos puedes dar una mirada, ¿no? ¿Qué recomendación nos podrías dar de tal forma que las personas que van a escuchar estas recomendaciones tuyas puedan ponerse en alerta y decir, de repente como prevención, ¿no? De repente he visto a un familiar, de repente mis padres no me había dado cuenta de esto, ¿no? Así es. ¿Qué hacer? ¿Qué recomendaciones finalmente nos puedes dar, ¿no? A modo de poner esta situación como una situación de prevención. Claro que sí, y más aún si hay antecedentes familiares, es decir, si mi mami, mi papi sufrió en algún momento de algún tipo de deterioro cognitivo, algún trastorno neurocognitivo mayor, con mayor razón yo debo de estar alerta. Es decir, si ya hay un diagnóstico, es necesario también nosotros pasar por la experiencia. ¿A qué edad? A cualquier edad, en realidad, ¿no? Hacerse una evaluación neuropsicológica no es específicamente un determinado grupo etario, porque desde los más pequeñitos, digamos, desde que uno llega a este mundo, ya podemos medir cómo están las funciones superiores de los pequeñitos y hacer, digamos, o extrapolar de repente algunas de las conductas que estamos observando a fin de prevenir, ¿no? Pero sí, yo considero importante que de alguna manera en nuestro quehacer cotidiano, si de repente ya estamos en los 40, por ejemplo, y hay otros factores como la menopausia, que a veces también por el tema de los estrógenos hay algunos problemas cognitivos y uno siente que se está perdiendo la memoria, pero en realidad es un tema hormonal básicamente. Entonces sí es necesario medir. Yo pienso que no es necesario tampoco detectar en uno mismo, uy, ya me estoy olvidando, de repente estoy leyendo algo y qué fue lo que había leído, ya se me perdió, ¿no? ¿Qué significa esto? No lo había visto, no sé, de repente en pequeños fallos que estamos identificando, ya hay que buscar una ayuda profesional, pero creo que en este caso no es necesario. Siempre debemos de tener un poco esta prevención, esta apertura para poder decir, quiero ver cómo está mi cerebro hoy en día. ¿No? Es como cuando nos hacemos cualquier evaluación preventiva, esta es una que va a tener una importancia para el resto del tiempo que la persona esté. Por supuesto. Y estoy segura que a tiempo se pueden lograr muchas cosas porque más del 56% de los factores que interfieren en este deterioro son totalmente modificables. Así que depende de uno. Uno es coautor de su enfermedad. No hay que olvidarlo. Qué excelente palabra, ¿no? Qué bueno, muchísimas gracias. No, realmente doctora, ha sido gracias a un usted. placer, ¿no? Sobre todo escuchar que tenemos la posibilidad de modificar estas condiciones. Así es. Muchísimas gracias, doctora. Hemos visto desde la mirada de la doctora Liliana Pando cómo es posible hacer un cambio, lograr una modificabilidad cognitiva, especialmente en las personas que están teniendo un deterioro cognitivo y sobre todo si son adultos mayores. Muchísimas gracias. Continúenos viendo en nuestro canal digital cayetano.plus y escucharnos por Spotify.